de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Para salvar, tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Adoramos a ti, Señor. Bienvenidos a la Iglesia Bautista, la Biblia dice, en Santiago, Chile. Hoy vamos a seguir con nuestra serie como hijos de Dios. Básicamente estamos investigando en la palabra de Dios para descubrir cuáles son las expectativas de Dios en cuanto a sus hijos. Yo como padre tengo algunas expectativas de mis hijos. No es porque quiero controlar sus vidas ni nada así. Es simplemente tengo expectativas porque quiero que mis hijos crezcan, maduren. Quiero que mis hijos sean personas de integridad, personas honestas, personas de buen nombre, cosas así. Y además yo quiero proteger a mis hijos porque yo como padre
Yo sé dónde están los peligros y cosas así. Entonces tengo algunas reglas o algunas expectativas en cuanto a mis hijos porque yo quiero ayudarles. No es porque quiero controlar sus vidas ni demandar cosas de ellos, cosas así. Es porque amo a mis hijos y quiero lo mejor para ellos. Es igual con Dios. Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, a través de la palabra, podemos encontrar algunas expectativas que Dios tiene en cuanto a nosotros. Hoy estamos tocando un tema que es muy semejante a algo que ya hemos hablado. Hace varias semanas hablamos acerca del hecho que Dios espera que seamos misioneros. La expectativa de Dios es que seamos misioneros, que tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio con otras personas, no solamente acá en Santiago, en Maipú, pero también en otras ciudades, en otros países, en otros lugares, cosas así. Hoy vamos a enfocarnos más en este tema, pero desde una perspectiva un poquito diferente. Marcos 16:15 dice, y les dijo, Jesús hablando a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios espera que hagamos todo lo posible para evangelizar todo el mundo. Pero hoy no quiero hablar de evangelizar todo el mundo. Obviamente es algo que debemos hacer. Pero yo quiero hablar con ustedes acerca de algo más cerca a nosotros. Quiero hablar de algo un poquito más pequeño. Quiero hablar acerca de compartir el Evangelio con las personas en mi área de influencia. Cada persona tiene un área de influencia, un área donde podemos hacer un impacto. Por ejemplo, es muy difícil para mí personalmente hacer un impacto directamente con personas en otro país. Sin duda puedo apoyar misioneros que van a otro país y así puedo hacer un impacto. Pero yo estoy hablando personalmente. Yo estoy hablando acerca de lo que yo puedo hacer personalmente. Cada persona tiene una área de influencia, tal vez en el trabajo, en la familia, en el barrio, en la comuna. Cada persona tiene un área de impacto. Y necesitamos hacer todo lo posible para compartir el Evangelio con las personas en nuestra área de influencia. Con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros, con otros estudiantes en el colegio donde nuestros hijos asisten, con nuestros vecinos. Todas esas personas están incluidos en Marcos 16:15, donde la Biblia dice que debemos compartir el Evangelio con toda criatura. Ellos también necesitan escuchar el Evangelio. Entonces, en vez de enfocarnos en alcanzar a todo el mundo, vamos a enfocarnos en compartir el Evangelio con las personas en nuestra área de influencia. Vamos a contestar varias preguntas para ayudarnos a realizar lo que Dios espera de nosotros y también para ayudarnos a prepararnos para cumplir con esta expectativa de Dios. Entonces, la primera pregunta que queremos contestar es, ¿qué es el Evangelio? Cuando usamos la palabra Evangelio, ¿qué es? Bueno, el Evangelio básicamente es las buenas noticias que Jesucristo murió y resucitó para ofrecernos el perdón por nuestros pecados y para restaurarnos en nuestra relación con Dios, reunirnos con Dios. Hay algunos versículos que explican bien el Evangelio.
Y realmente yo creo que vale la pena memorizar estos versículos. Si tenemos estos versículos en la memoria, entonces siempre estamos preparados para hablar con alguien más del Evangelio. Romanos 5:12, la Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró al mundo. Y todos nosotros somos descendientes de ellos. Entonces todos somos pecadores. La palabra muerte significa separación. Podemos decir así, la separación pasó a todos los hombres. Nacimos pecadores. Por naturaleza somos pecadores. Y entonces tenemos que entender que el pecado nos ha separado de Dios porque Dios es santo y no puede estar en la presencia del pecado. Entonces es la razón que cuando nacimos físicamente, nacimos destinados al infierno. Pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere, pero es lo que la santidad de Dios requiere. Entonces algo tiene que cambiar. Y nosotros, como pecadores, no podemos cambiarnos por nosotros mismos. Porque solo un pecado es lo que nos envía al infierno. Nacimos pecadores, separados de Dios. La Biblia dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada persona está bajo la misma condenación. Y una vez más, no es lo que Dios quiere, pero es lo que su santidad demanda. Entonces, como nosotros no somos capaces de cambiar nuestra situación, entonces Dios tuvo que hacer algo para cambiar nuestra situación. Dios no quería dejarnos sin esperanza. Dios no quiere dejarnos atrapados en el pecado. Dios nos ama demasiado para dejarnos separados de Él. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió su Hijo, Jesucristo, para morir, o sea, para pagar el precio en nuestro lugar. A través de la fe en Jesucristo, tenemos el perdón y la restauración. A través de Jesucristo, ya somos capaces de estar en la presencia de Dios una vez más. ¿Por qué? Bueno, básicamente es así. Jesús nació de una virgen. Fue un nacimiento sobrenatural. Entonces Jesús no es culpable del mismo pecado de nosotros. Jesús no nació pecador porque es hijo de Dios. Pero como Dios, no es posible morir. Entonces Jesús tomó en sí la forma de un ser humano, vivió una vida perfecta y murió una muerte perfecta para ofrecernos el perdón. Y resucitó mostrando su poder sobre la muerte. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, lo que sucede es que su sangre cubre nuestros pecados. Y Dios, en vez de ver pecadores, Dios ve la sangre de su Hijo precioso. Y así podemos estar en la presencia de Dios de nuevo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, la salvación es gratis. No hay algo que podemos hacer para ganar la salvación. Es un regalo de Dios. Es algo que Dios
tiene que hacer. No es algo que nosotros podemos hacer. Es la razón que las buenas obras no pueden salvarnos. La salvación es gratis, es un regalo de Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer entonces? Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la salvación está disponible para cada persona. Y Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recibir el regalo. Tenemos que arrepentirnos. Hay mucha confusión con la palabra arrepentirse. Muchas personas tienen la idea que para ser salvo, primero tenemos que dejar el pecado y vivir una vida perfecta y después somos dignos de pedir la salvación. Pero no es lo que la palabra arrepentirse significa en el contexto de la salvación. La palabra significa cambiar nuestra mente, cambiar nuestra posición en cuanto al pecado. Las personas sin Cristo, a ellos no importa si viven en el pecado o no. Pero para los hijos de Dios, ya no queremos vivir en el pecado. Reconocemos que el pecado nos separó de Dios y no queremos vivir así. Entonces, estamos cambiando nuestra posición. Tenemos que reconocer que si no reconocemos nuestros pecados, que somos pecadores, entonces no podemos ser salvos. Porque si no reconocemos que somos pecadores, entonces tenemos la idea que ya no soy pecador, entonces no necesito a Jesús. Es lo que arrepentirse significa. Significa reconocer que somos pecados, que nuestros pecados nos han separado de Dios y reconocer que es solamente a través de la fe en Jesucristo que puede salvarnos, que puede limpiarnos, que puede perdonarnos. Es lo que arrepentirse significa en el contexto de la salvación. Entonces Dios quiere que compartamos el Evangelio con las personas en nuestro alrededor. Es lo que Dios quiere y es lo que es el Evangelio. El hecho que Jesucristo murió por nosotros, ofreció a nosotros la vida eterna a través de su muerte y resurrección y que necesitamos poner nuestra fe en Jesús y recibir su regalo gratis. Mira. Aquí es un celular. Yo puedo ofrecer este celular a mi esposa como regalo, pero ella tiene que decidir si quiere recibir el regalo o rechazar el regalo. Esta parte depende de nosotros. Dios está ofreciéndonos a nosotros, a cada persona, la salvación, pero es nuestra decisión si vamos a recibir su regalo. Pregunta número 2. ¿Por qué es tan importante la salvación o el Evangelio? ¿Por qué es tan importante? Bueno, mire, quiero estar bien claro con este punto. Como dije, Dios es santo. Significa que no puede estar en la presencia del pecado. Pero nosotros somos pecadores. Si morimos sin recibir el perdón de nuestros pecados, tenemos un problema muy grande. La Biblia dice en Hebreos 9:17, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Después de la muerte, cada persona tiene que pasar por el juicio de Dios. Bueno, ¿qué es ese juicio? Bueno, Apocalipsis capítulo 20, comenzando en el versículo 11, nos da información acerca de lo que es el juicio. La Biblia dice, Apocalipsis 20, comenzando en el versículo 11, la Biblia dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron lanzados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y mira lo que dice en 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20 es el juicio de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que pasar por este juicio. Durante este juicio, Dios va a abrir dos grupos de libros. El primer grupo de libros contiene nuestras obras. Este grupo de libros no determina si entramos al cielo o no. Pero sin duda, a través de estos libros podemos ver por qué merecemos la muerte segunda. Pero no es el propósito de este grupo de libros. Este grupo de libros no determina si entramos al cielo o no. Este grupo de libros determina nuestras recompensas ganadas y las recompensas perdidas. Pero hay otro libro que se llama el libro de la vida. Es este libro que determina quién entrará al cielo y quién será lanzado al lago de fuego. Jesús habla del lago de fuego. Jesús dice que es un lugar de dolor, un lugar de tormenta y que es un lugar eterno. Para nosotros como humanos es difícil entender el concepto de la eternidad. Pero es una realidad, un lugar sin fin. Y lo que determina si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida es si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Cuando reconocemos que somos pecadores y pedimos el perdón y poner nuestra fe en Jesús para salvarnos, es en ese momento que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué significa para nuestras familias? Para nuestros esposos y esposas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros primos, nuestros tíos. ¿Qué significa para ellos? Significa, y escúchame bien por favor, significa que si no reciben a Jesús, van a morir y pasar la eternidad en un lugar de dolor y tormenta. ¿Por qué el Evangelio es tan importante? Porque no queremos que nuestros seres amados sufran así. Es la razón que tenemos que compartir el Evangelio con ellos. Pregunta número 3. ¿Cuándo debemos compartir el Evangelio? Bueno, realmente en cualquier momento que la oportunidad se presenta. Escucha cómo Pablo contestó la misma pregunta a Timoteo. Pablo dice en 2 de Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nota la frase, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es la idea que siempre estamos preparados para hablar de Jesucristo y la salvación que Él ofrece. Obviamente hay momentos buenos y momentos malos para compartir el Evangelio y tenemos que usar la sabiduría para saber cuál es cuál. Si tratamos de compartir el Evangelio en un momento malo, la gente va a rechazarnos inmediatamente. Tenemos que escuchar lo que el Espíritu dice. A veces tenemos que construir o edificar una amistad primero. A veces tenemos que plantar semilla. A veces tenemos que regar por un tiempo. Pero creo con todo mi corazón, si escuchamos al Espíritu, Él va a mostrarnos cuándo hablar.
Entonces, sí, a veces hay momentos buenos y momentos malos, y a veces tenemos que edificar la relación primero. Pero siempre tenemos que estar preparados para compartir el Evangelio. Pregunta número 4. ¿Cómo compartir el Evangelio? Obviamente cada situación es diferente y cada persona es diferente. Una vez más, tenemos que escuchar a lo que el Espíritu dice. Cuando Dios nos da el impulso de compartir, si escuchamos al Espíritu, Él va a mostrarnos cómo hablar. La Biblia dice en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también en Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús estaba hablando con sus discípulos y a nosotros también. El Espíritu de Dios mora dentro de cada creyente. Y si estamos dispuestos a escuchar al Espíritu, Él nos da lo que necesitamos para compartir el Evangelio. A veces simplemente tenemos que compartir nuestro propio testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Compartir cómo Dios nos perdonó, cómo Dios nos ama, compartir cómo Dios nos salvó. No hay nada no hay nada más poderoso que tu propio testimonio. Compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Sin embargo, tienes que conocer la Escritura que compartir. Es la razón que es tan importante memorizar algunos versículos. Obviamente, no tenemos que memorizar toda la Biblia, pero hay como 5 o 6 versículos claves que necesitamos memorizar. Y es lo que ya hemos hablado acerca de lo que la Biblia dice en Romanos. A veces sí. Tenemos que contestar algunas preguntas cuando estamos compartiendo el Evangelio, pero si conocemos bien la Escritura, podemos contestar las preguntas. Podemos contestar las preguntas a través de explicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y con tiempo vas a notar que casi cada persona hace las mismas preguntas en cuanto a la salvación. Entonces es posible que la primera o segunda vez vas a tener algunas tal vez dificultades en contestar las preguntas, pero te garantizo que con tiempo, con práctica, vas a aprender bien cómo presentar el Evangelio. Pregunta 5. ¿Cuál es el resultado de compartir el Evangelio? Bueno, hay varios resultados. Primero, vamos a tener fruto. Fruto que permanezca. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Significa que cuando los libros de obras están abiertos bajo nuestros nombres, vamos a ver otros nombres escritos. Nuestro fruto. Segundo, vamos a honrar al Señor. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. La meta suprema de nuestras vidas es traer honra y gloria a Dios. Cuando compartimos el Evangelio, estamos glorificando a Dios. Y sin duda con tiempo vamos a tener fruto, y cuando tenemos fruto también estamos trayendo la gloria a Dios. Otro resultado, bueno, número 3, vamos a probar que somos discípulos de Cristo. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mira, no somos discípulos completos de Cristo
hasta que ganemos a otras personas a Cristo. Y número 4, ganar almas nos trae gozo. Hechos 15:3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo de todos los hermanos. ¿Saben lo que necesitamos? Vivir en un mundo donde parece que solo escuchamos malas noticias. Necesitamos algo que nos trae gozo, un gozo verdadero. Salmo 126, versículo 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y yo sé de experiencia personal que nada me trae más gozo que ganar a alguien más a Cristo. ¿Hay algo contra nosotros? Otra pregunta. ¿Hay algo contra nosotros cuando compartimos el Evangelio? Oh, sin duda. Hay lobos y leones contra nosotros. Mateo 10:16 dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay lobos en este mundo que quieren destruirnos. Así es la realidad. Hay personas que no quieren que Jesucristo sea proclamado en el mundo. Y cuando evangelizamos, a veces vamos a encontrarnos con estos lobos. Y van a tratar de hacer todo lo posible para desviarnos, para desanimarnos, para asustarnos. Jesús dice que cuando estamos en este mundo, especialmente cuando estamos en el mundo evangelizando, tenemos que ser prudentes como serpientes. La palabra prudente en este contexto significa tener sabiduría. Tenemos que usar la sabiduría cuando evangelizamos. No solamente para saber qué decir, sino que también tenemos que usar la sabiduría para saber en dónde debemos evangelizar y con quién debemos evangelizar. Mira la frase sencillos como palomas. Significa que no debemos hacer daño a las personas cuando hablamos con ellos acerca de Cristo. ¿Cómo es posible dañar a alguien? Mira, yo he visto cristianos insultando a otras personas que no quieren recibir a Cristo. No podemos insultar a la gente cuando rechazan a Jesús. No podemos burlarnos de la gente cuando rechazan a Jesús. Y no podemos forzar a la gente a recibir a Cristo. Yo conozco algunas iglesias que hablan tan fuerte con las personas en la calle en cuanto a recibir a Jesús, que al final las personas reciben a Cristo, pero solamente para callar a los creyentes. Pero en sus corazones no han recibido a Cristo. Entonces, no podemos tratar con las personas así. Cuando hablamos con personas así, estamos cruzando una línea donde estamos dañando a la gente. Y Jesús dice que no debemos evangelizar así. También hay leones contra nosotros. ¿Qué quiero decir? Bueno, todos ustedes conocen bien 1 de Pedro 5:8, donde la Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo va a hacer todo lo posible para prevenirnos de evangelizar. Puede usar cualquier cosa contra nosotros: temor, dudas, preocupaciones, persecuciones. Cuando una persona recibe a Jesús, el diablo pierde territorio y no quiere perder su territorio. Además, cuando una persona recibe a Jesús, significa que tenemos fruto y gozo, y el diablo no quiere que tengamos fruto ni gozo. Satanás no quiere más personas glorificando a Dios. No quiere que los creyentes tengan gozo.
Quiere que tengamos vidas miserables, vidas horribles. Quiere que seamos inútiles al Señor. Entonces el diablo va a hacer todo lo posible como león rugiente para desviarnos, para desanimarnos, para destruirnos. Y yo personalmente, yo no quiero que el diablo gane. El diablo ya ha hecho demasiadas cosas contra nosotros. Yo no quiero que él gane. Debemos hacer todo lo posible para ganar las personas a Cristo. ¿Cuáles son las expectativas de Dios para sus hijos? Como hijos de Dios, debemos evangelizar. Quiero dejarles con un versículo hoy. Marcos 1:17. La Biblia dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dios quiere y espera que compartamos el Evangelio con las personas en nuestra área de influencia. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao.